Coldeportes tiene ya 44 años, ¿no? Coldeportes nació en 1968, que el deporte en Colombia no estaba organizado. Si bien el deporte en Colombia venía practicándose desde el siglo XVIII, XIX, finales del XIX, por allá en los años 1800, con el mismo tema de la independencia y de la llegada de los españoles, pues obviamente fueron muchas las actividades recreativas que ellos trajeron. Desde esa época en Colombia también empieza todo ese proceso de la práctica del deporte. Al principio más como recreación y pasatiempo, pero a medida que fue pasando el tiempo ya hacia comienzos del siglo XX, en el 1902, 5, 10, empieza como organizarse toda esa parte y empiezan pues a haber una serie de competencias, ya competencias como tal, y los gobiernos empiezan a ver que eso era causal como de una organización. Por allá en 1925 el gobierno de la época crea una cosa que se llamaba la División Nacional de Educación Física, dependiendo del Ministerio de Educación, y crean crean esa oficina, la Oficina Nacional de Educación Física, para recopilar, y era como el Coldeportes antiguo, para que dictara las normas, para que hiciera los campeonatos, para que diera como que le diera vía libre y organizara todo lo que se estaba haciendo en materia recreativa y deportiva. Y bueno, y eso empezó a funcionar así. Y así funcionó durante 50, 60 años hasta 1968, cuando se ve la necesidad ya de darle una organización efectiva a ese tema del deporte, porque empezó a crecer, ya había campeones, ya había historia, había de todo, y no había una organización. Cada deporte hacía lo que le pareciera. Ahí nace Coldeportes. Y desde ahí le dan una función, dependiendo del Ministerio de Educación. Entonces le dan una función, y esa función se remonta a que Coldeportes sea como el órgano del Estado, el organismo del Estado que se dedica a dictar las normas, a decir qué hay que hacer y a destinar unos recursos para que lo hagan. Y eso pues ha venido creciendo desde esa época, desde el año 68 hasta hoy, que van 44 años, ¿no? Haciendo eso, dictando las normas, diciendo qué hay que hacer, poniendo el dinero en una u otra medida, haciendo crecer el deporte, organizándolo, destinando los recursos para que cada vez se desarrolle más el tema deportivo, vigilando todas las entidades y asociaciones, y siendo como el líder, como la cabeza visible de todo el deporte en el país. Durante todos estos años, pues entonces ya dentro de sus funciones que ha hecho, organizar todo ese deporte, crear todo el sistema nacional del deporte que lo componen pues el Comité Olímpico, las federaciones deportivas, los institutos de departamento del país, las ligas, los clubes, todo como una especie de pirámide que hay alrededor de eso, y todo obedece pues a una normatividad desde Coldeportes. Digamos, Colombia ha dado un 2% del presupuesto, y resulta que para estos Juegos Olímpicos se elevó eso al 5% del presupuesto. ¿Usted sabe cuánto se gastó el gobierno en 4 años para que pasara lo que pasó aquí? Se gastaron 106.000 millones en el deporte en 4 años. 106.000 millones para que esto fuera posible. Entonces, si uno dijera, no, es que se gastaron 50 millones, 80 o 100 o 1000 o 2000 o 3000 o 10.000 millones, que es mucha plata, pero es que fueron 106.000 millones. Este fue un estudio que acabamos de hacer, no un estudio, este es el informe de 4 años. 106.139 millones. En el año 2009, a las federaciones deportivas, a las federaciones paralímpicas, al Comité Olímpico Colombiano, al Comité Paralímpico. En el 2000 se les dio esto, en el 2010 esto, y esto no es mentira, porque esa fue la plata que salió del gobierno, y nosotros no podemos decirle al país, porque cualquiera va a decir, el ministro de Hacienda o el presidente dice, no señor. En el 2012 se dio esto. Este es el total de 4 años para este ciclo olímpico. Además, se les dio
incentivos a los que ganaron medallas por este valor, y hay un programa que se llama el Deportista Apoyado. A todos esos, no a los 104, 450 y 300, son 750, a 800 deportistas se les dieron 10.272 millones en 4 años.